Buen día para todos, mi nombre es Lisneide Ávila y hoy vamos a hablarles acerca del rol y las funciones del psicólogo educativo. Si nos remontamos un poco acerca de cuál era ese rol que venía ejerciendo el psicólogo educativo, podríamos mencionar que los primeros psicólogos empezaron a realizar su labor principalmente en lo que era el estudio del coeficiente intelectual, ¿cierto? Su labor principal era evaluar si la persona necesitaba alguna educación especial. Quizás por esta razón se fueron relegando las diferentes formas de intervención en las cuales podría realizar el psicólogo educativo, ¿cierto? Actualmente la visión es mucho más amplia, ya que se considera que el sujeto con el que trabaja el psicólogo educativo se desarrolla en un contexto psicosocioeducativo. Esto implica ver a un sujeto con múltiples facetas en el que el ambiente social estará condicionado por el contexto en el cual se desenvuelve. Es decir, podemos ver a un sujeto que no tiene falencias simplemente a nivel educativo, sino que tiene falencias, puede ser en el hogar, en el aula e incluso a nivel personal. Dentro del aula, este profesional coayuda al profesor brindando atención a inconvenientes, participa en la formación y la capacitación posterior a la investigación para identificar necesidades. En lo que atañe al hogar, el psicólogo educativo debe recabar toda información para indicar cuáles son las estrategias para el manejo de sucesos complicados, incluyendo lo que es el trabajo psicoeducativo. Y a nivel personal debe estar desde las etapas iniciales, implementando programas de prevención, atendiendo inquietudes, dificultades, capacidades o talentos especiales. Entonces, si hablamos de cuál es ese rol que tiene el psicólogo educativo en la actualidad, podríamos mencionar que tiene ese papel, ese rol de poder procurar, proyectar, estructurar todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad educativa, ya sea en cualquiera de los ámbitos del ser humano, sea en un contexto formal o no formal. Es importante señalar que el rol del psicólogo educativo en las diferentes instituciones educativas implica tener presente que es una práctica institucional y una práctica social en la que es importante mencionar cuál es ese papel que cumplen las dificultades que tiene el individuo a nivel educativo, a nivel del aprendizaje, cuáles son esas falencias que tiene en cuanto a sus procesos de aprendizaje, en cuanto a el entorno social, a la socialización en ese entorno social y en el marco institucional. Por todo lo anterior, el psicólogo educativo entonces debe acompañar, debe investigar y comprender aquellas actividades que le permitan no simplemente colaborar, sino también apoyar educativamente a individuos, a grupos y comunidades con los problemas e inquietudes que sean relevantes en su desarrollo como sujetos sociales. Ya respecto al rol del psicólogo en diversas instituciones o en una institución educativa, este rol emerge en cuanto a varios factores que lo delimitan y lo hacen a su vez un poco más variable. Estos roles tienen que ver, o digamos estos tres factores están más relacionados con ese rol asumido, el rol posible y el rol asignado. Entonces vamos a ver un poco acerca de estos tres roles. Entonces, en torno a esos roles encontramos el rol asignado, que es aquel que viene dado netamente por la institución. El rol asumido se deriva de aquella que según la institución y la norma se le indica unido a la que el profesional internaliza. Y el rol posible implica un cuestionamiento de las necesidades reales del contexto y de la manera como desde su saber podría responder de mejor forma a dichas demandas. Buen día para todos, mi nombre es Katina Soracá y en el día de hoy le vamos a hablar sobre todas esas funciones que desempeña el psicólogo educativo en el ejercicio de su profesión. Ya después de haber escuchado todo lo relacionado con lo que es el rol del psicólogo educativo, mencionamos que una de las funciones principales del psicólogo educativo es el perfeccionamiento de las potencialidades individuales y colectivas de los miembros de la comunidad educativa para lograr el fin último del desarrollo, que es el bienestar de la persona. Es de esta manera que el psicólogo realiza sus acciones de promoción, prevención e intervención desde una perspectiva holística de la educación, que involucra procesos tanto básicos como superiores que incrementen el desarrollo individual y el
desarrollo social de la comunidad o de una organización educativa. Dentro de las funciones del psicólogo educativo se pueden encontrar las siguientes: evaluación, asesoramiento, orientación académica, vocacional y profesional, la intervención, que dentro de esta se encuentran lo que es la intervención preventiva, la intervención correctiva y la intervención optimizadora. También encontramos lo que es la investigación, trabajo interdisciplinar y por último que realiza el psicólogo educativo. La evaluación es identificada como función del psicólogo educativo en términos como detención, valoración escolar o psicopedagogía. La evaluación implica recoger, analizar y valorar todos esos factores que influyen en el proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación puede tener un fin diagnóstico que se refiere a las tareas de identificación de posibles disfunciones de carácter psicológico, y un fin clínico o psicoeducativo que tiene que ver con la identificación de problemas psicológicos, no en sentido disfuncional, sino de los contextos educativos como necesidades curriculares, clima social, asuntos familiares, diferencias individuales, entre muchas que pueden ser abordadas por el psicólogo educativo. Entonces la evaluación distingue todos esos trastornos de tipo emocional, conductual y de personalidad que influyen en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Otra de las funciones del psicólogo educativo es el asesoramiento. Primeramente, lo que buscamos con el asesoramiento es orientar a la persona a lo largo del proceso del ciclo vital en procesos exclusivos con los estudiantes sobre aspectos personales, vocacionales y escolares. Las asesorías implican un abordaje más amplio en cuanto a los contextos educativos, donde el psicólogo interviene o influye asesorando a todos los agentes que conforman la comunidad educativa. Se identifica entonces que tanto la orientación como la asesoría son funciones dirigidas a los distintos actores educativos, como docentes, padres de familia, estudiantes y directivos. Algunas de las funciones específicas en torno al asesoramiento son: asesorar o apoyar en la elaboración de proyectos educativos, fomentar el manejo efectivo de la conducta, asesorar a familia y a todos los agentes educativos en forma individual o grupal, así como asesorar sobre temas como manejos de grupo, resolución de conflictos, habilidades sociales y acoso escolar, entre otras funciones que puede abordar el psicólogo educativo. Algunas de las funciones específicas en torno al asesoramiento son: asesorar o apoyar en la elaboración de proyectos educativos, fomentar e implementar diferentes programas y procesos dentro de la institución, asesorar a las familias y a todos los agentes educativos de forma individual y grupal acerca de los problemas y procesos psicológicos que influyen en el aprendizaje. Y por último tenemos asesorar sobre temas como el manejo de grupo, la resolución de conflictos, habilidades sociales, acoso escolar, entre otras funciones que desempeñe el psicólogo educativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Melo y yo les voy a hablar sobre las funciones de investigación, trabajo interdisciplinar y otras actividades que podemos encontrar en la investigación. Esta es identificada también como una de las principales funciones del psicólogo educativo, ya que esta le va a permitir mejorar sus competencias profesionales y afianzar los conocimientos en torno al objeto de la psicología educativa. Es de gran importancia, ya que la investigación del proceso de enseñanza-aprendizaje le permite al psicólogo educativo perfilar unas aplicaciones en un amplio campo de acción sin que se vea reducida en su teoría y práctica al concepto tradicional de enseñanza-aprendizaje en el aula, sino que más bien permita que se generen otras posibilidades. La investigación incluye la recopilación, análisis y valoración de la información relevante acerca de aquellos diferentes fenómenos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se ocupa también del diseño, de la planificación y selección de técnicas y recursos de investigación e intervención como las técnicas de entrevista,
y orientación. El trabajo interdisciplinar es una función transversal e indispensable del psicólogo educativo en el contexto escolar. Dicha relación es mencionada en términos de cooperación, coordinación o colaboración y entendimientos con otros profesionales implicados en el proceso educativo, como profesores, tutores y directivos, y también con otros agentes no profesionales como los padres, la familia y las comunidades. De esta función hace también parte la remisión e interconsulta con profesionales de la salud mental. Por otra parte, en cuanto a la relación con docentes y directivos, la tarea de trabajar articuladamente permite que las acciones del psicólogo educativo se realicen en colaboración con estos, pues para promover una enseñanza de calidad y diversificada para los usuarios y además para crear un ambiente que facilite el aprendizaje y promover la apropiación de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. Entre las funciones del psicólogo educativo podemos resaltar otras actividades y se encontraron algunas funciones o actividades que son transversales a todas las funciones principales, como la elaboración de informes y dictámenes psicológicos, y para dar cuenta a las actividades llevadas a cabo a los estudiantes con necesidades especiales. Se hallaron otras actividades que no se relacionan directamente con las funciones mencionadas, como la de tipo organizacional o administrativo y la docencia. Las labores administrativas incluyen la coordinación del sistema de bienestar institucional, la coordinación académica, la selección del personal, también la resolución de conflictos y por último la comunicación organizacional. Por otra parte, la función docente puede ser a nivel escolar o a nivel universitario, centrado pues en la enseñanza en la disciplina de la psicología educativa, o también puede ser en la formación del don de docente en torno a la selección de métodos de enseñanza que sean adecuados pues para el estudiante. Otra de las funciones del psicólogo educativo es la orientación académica, profesional y vocacional. Cuando hablamos de esa orientación escolar o académica, estamos hablando de ese asesoramiento o acompañamiento del psicólogo educativo en ese proceso de formación del estudiante dentro de esa institución educativa en la que se encuentra en ese momento. Ya entendiendo esto, Mostramos que por su parte la orientación vocacional y profesional implica el asesoramiento respecto a ese propósito ocupacional o profesional de los estudiantes. Esta función consiste pues en orientar al estudiante a descubrir su vocación, qué quiere ser o a qué se va a dedicar cuando culmine el colegio. esta función consiste en motivar, potencializar y consolidar esa decisión del estudiante sobre si quiere seguir estudiando una carrera profesional o en su defecto pues se va a dedicar a un mundo laboral después que termine el colegio. Ya sabiendo todo esto, encontramos que también hay otras funciones y dentro de esta función también encontramos la intervención, que de hecho es una de las tres principales funciones del psicólogo educativo, pues seguido de la evaluación y el asesoramiento. Es importante mencionar que esta función está dirigida principalmente a los estudiantes, niños escolarizados y pues que también tienen un papel importante pues la familia y el contexto social inmediato en el que se desenvuelve el niño. Pues esta función pues se lleva a cabo o es de carácter preventivo, correctivo u optimizador. En torno a la intervención preventiva, el psicólogo educativo puede realizarla o llevarla a cabo desde tres modalidades distintas. En primera instancia, pues está la prevención primaria, pues que esta consiste en hacerle una modificación en el entorno educativo y social a los estudiantes para poder evitar esa aparición de diferentes dificultades que pueden afectar los aspectos madurativos, académicos, psicológicos y sociales. En segunda instancia encontramos la prevención secundaria y pues esta está relacionada con la función de detectar a temprana edad o hacer un diagnóstico precoz de esas posibles problemáticas a nivel de la salud mental que pueden afectar esas habilidades sociales o que también presentan o afectan esas adaptaciones de los estudiantes en las instituciones.
Por último, pues encontramos la prevención terciaria, y esta involucra entonces la planificación de programas educativos que van dirigidos a esos estudiantes que ya tienen discapacidades mentales o que también tienen discapacidades físicas o pues otras necesidades especiales que están ya identificadas. Cabe mencionar que es necesario pues la participación de otros profesionales para llevar a cabo todos estos programas o proyectos que respaldan esas dificultades presentes en los estudiantes. Como intervención correctiva, pues encontramos que esta está inclinada a ese sentido de tratamiento, de ya brindarle un tratamiento psicológico a la persona o al estudiante, y pues que también acá es de gran importancia contar con la ayuda de otros profesionales especialistas en cada problemática de cada sujeto. Por último, encontramos la intervención optimizadora, que consiste en la potencialización de las competencias necesarias para que los estudiantes tengan la capacidad de afrontar de una manera adecuada las distintas situaciones conflictivas que se le pueden presentar en los distintos contextos.